digamos, en las últimas horas hubo un operativo, un mega operativo que desarticuló una banda enorme. 12 meses de investigación y operativos en 8 provincias. Dejó una incautación, escuchen esto, 136 millones de dosis de alcaloides, automotores, fusiles, pistolas, subametralladoras, 635 municiones, 2 lanchas, 88 celulares, $7,000, entre otras evidencias, 14 toneladas de droga y 61 presos. Es importantísimo este operativo que realizó la Policía Nacional en las últimas horas. General Wagner Bravo, secretario de Seguridad del Estado, gracias por acompañarnos. Y esta noticia que acabo de leer es la que quisiéramos seguir multiplicando para que el crimen organizado tenga en cuenta de que hay un país que está de pie y que está dispuesto a enfrentarlos y a derrotarlos. General, buen día. Milton, buenos días. Sí, efectivamente, no tenemos que enorgullecernos como ecuatorianos de las capturas de droga, pero es real. Somos creo que el tercer país en el mundo que tiene mayor cantidad de capturas. Y eso es por una decisión política. Esta decisión política de la lucha directa contra el crimen organizado, que creo que todos sabemos que tiene un nacimiento en el tráfico de drogas, fundamentalmente de nuestros dos vecinos, que son los principales productores de cocaína en el mundo. Y sin que sea un orgullo, es una felicitación a la acción del gobierno, a la acción de las Fuerzas Armadas, de la policía, a la acción de los ecuatorianos, porque no es cuestión solamente de que las fuerzas del orden son los que colaboran, aquí es el apoyo que se tiene en las calles a la acción de militares, de policías, a la acción del gobierno. Es decir, el Ecuador, por decirlo de una forma, está en franca lucha y guerra contra el crimen organizado. Y esto nos permite estas capturas, como bien lo dices tú, y que a veces se piensa que no hay resultados porque esta situación no es de la noche a la mañana. Esto amerita tener información, activar todo el sistema de inteligencia del Estado, de los órganos de Fuerzas Armadas, de policía, del SNAI, de la UAFE, del SRI, porque lo que acabas de decir tú, la captura de dinero, la captura de armas, la captura de alcaloides, de lanchas, de vehículos, de personas, no solamente es ubicado hacia un tipo de delincuentes, sino aquí entra, como digo, todo el Estado y toda la estructura de seguridad que tenemos. No nos debe enorgullecer, pero sí creo que son los golpes que tenemos que darlos y que eso le demuestra al mundo que nosotros no hemos pactado ni vamos a pactar con los delincuentes y que como ecuatorianos estamos buscando un mejor territorio de paz para la vida de los cerca de 17 millones de ecuatorianos. Hablemos del pacto, digamos, esto no es un pacto, esto es un acuerdo suscrito con los Estados Unidos, que es el tema del momento, digamos, en materia de seguridad. Porque lo primero que se hizo es sospechar de que el Ecuador va a ceder soberanía cuando se ha acordado con los Estados Unidos unas operaciones que ya les vamos a detallar. Pero lo primero es esto, saber si aquí van a venir a operar tropas extranjeras y van a violar la soberanía y la constitución del Ecuador. Milton, para información también, el día de hoy hay una conferencia de los países de América en cuanto a la lucha contra el narcotráfico. Ahí se está analizando lo que hace cada país, qué son sus experiencias, sus experticias, su capacidad, para que entre todos nos pongamos de acuerdo en cómo luchar contra esta violencia que nos lleva el crimen organizado y que, como digo, fundamentalmente está en el tráfico de drogas, porque no es un problema solamente nacional, es un problema regional y hasta mundial. Para mala suerte tenemos dos vecinos, como digo, que son los grandes productores y hay quien demanda. Y es por eso que este tipo de conferencias, de acuerdos, de reuniones, de discursos, inclusive que lo dio el presidente y el llamado del presidente en las Naciones Unidas y en todo lo que él realiza en el nivel político, nos debe ayudar a que estamos buscando la solución. Y uno de esos es, recordemos que hace algún tiempo se hablaba del apoyo de Israel en cuanto a inteligencia, en cuanto a mejorar nuestro sistema de inteligencia y también acerca de los Estados Unidos. Y la Conferencia de Seguridad del continente americano en el 2003 ya no habla de una seguridad colectiva, es decir, todos poner armamento para pelear contra alguien que le viene a atacar a un país de América. Hoy estamos hablando de preocupaciones, de riesgos y de amenazas que son multidimensionales, que tienen una serie de aspectos
y de índices que no nos podemos imaginar. Y por lo tanto se concluyó en que es cooperativa. Y cooperativa, Milton, quiere decir que tenemos que buscar cómo todos nos ayudan. Este es un acuerdo que lo ha firmado el presidente de la República con la política exterior y con la política de seguridad y que tiene que ir a la Corte Constitucional para que lo analice. Pero lo que sí tienen que tener en cuenta los ecuatorianos es que no va a haber bases, nunca ha habido bases en el Ecuador, nunca ha habido bases en el Ecuador. El FOL de Manta, que es un puesto avanzado administrativo y logístico cuando operaba en la base de Manta, nosotros teníamos el control de la base de Manta. Las Fuerzas Armadas del Ecuador, la Fuerza Aérea, tenían ellos un espacio y que ellos tenían que hacer las coordinaciones para poderlo hacer. Y a continuación de eso tenemos una cooperación de larga data, no solamente con los Estados Unidos, sino con diferentes países, en donde militares, policías y otros funcionarios públicos tienen que salir a buscar la capacitación, la experiencia de otros países y el apoyo correspondiente. Eso es lo que se ha hecho con este acuerdo, que como digo va a pasar por la Corte Constitucional. No van a venir a darnos haciendo el trabajo ninguna fuerza extranjera. Fundamentalmente es acerca de capacitación, de entrenamiento, de apoyar al fortalecimiento de las capacidades que tenemos los ecuatorianos, que somos los responsables de la defensa del territorio y nuestra soberanía. Y no se vaya a pensar en que ellos van a tener aquí una base y que nos van a dar haciendo el trabajo. Eso no se lo ha permitido nunca y tampoco se lo vamos a permitir a ningún país extranjero. Pero todo el apoyo que lo podamos tener, como digo, en la experiencia, en la capacitación, en inteligencia, en información, que ya lo estamos haciendo. Con Colombia ya hacemos intercambio de información, inclusive estamos haciendo operaciones que las llamamos de espejo, que no son combinadas, Milton. ¿Qué quiere decir combinadas? Que no estamos mezclados en un solo mando, en una sola unidad, ecuatorianos y colombianos, y ecuatorianos y peruanos. Ellos hacen su trabajo responsablemente y con soberanía en Colombia, y los peruanos de igual manera. Así es como va a funcionar esto, Milton. Son las 8:30, estamos conversando con Wagner Bravo, secretario de Seguridad Pública y del Estado. Vamos detallando porque esto tiene que ver tanto con Marina, Fuerza Terrestre y Fuerza Aérea. Y quiero empezar con el tema de la interdicción aérea, con el tema del trabajo en el espacio aéreo. ¿Y por qué empiezo con esto, general? Porque le quiero preguntar, el avión Orión P3 ha estado operando en colaboración con Ecuador y Estados Unidos, el avión estadounidense Orión P3, haciendo un trabajo de buscar droga, digamos, ha sido de mucha ayuda en los últimos años del avión Orión P3. Y esto no ha significado que exista un cuestionamiento a la soberanía del Ecuador ni a una intromisión en el trabajo de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Es así, ¿verdad? Así es, Milton. El avión P3, ante nuestra debilidad en capacidades que nos dejaron los gobiernos anteriores y que ahí quiero recordar, el presidente de la República en este periodo de casi 28 meses ha puesto 1.170 millones, algo así, en el fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas. Pero siempre en economía se habla de que las necesidades son ilimitadas y los recursos son escasos. Y el avión P3, con sus sistemas satelitales, con sus sistemas tecnológicos, nos ayuda a determinar posibles rutas de tráfico marítimo, tráfico aéreo, que son inmediatamente puestas a disposición de las fuerzas del orden del Ecuador. Las fuerzas del orden, con esta información se hace el proceso de inteligencia O sea, y detecta y avisa. exactamente, y con eso se hacen los operativos que hacen las fuerzas del Ecuador. ¿Va a seguir operando el avión P3 en bajo este esquema? Miguel, perdón, Milton, Milton. Milton, disculpa. Esto, como digo, me quisiera dejarlo un poco a la reserva hasta que la Corte Constitucional nos indique. Luego de eso, tampoco hay que decirles a los delincuentes qué realmente hacemos, porque las estrategias tienen que ser reservadas. Recordemos que el crimen organizado tiene muchísimos recursos, no solamente son nuestros delincuentes criollos, y ellos ante una norma que hace un Estado para autodefenderse, que así debe ser, ellos comienzan a buscar cómo violarlo y posiblemente hasta utilizan otro tipo de medios para oponerse. Yo no he visto a través de las redes sociales ni los medios de comunicación que este acuerdo esté siendo rechazado por los ecuatorianos, porque la Biblia mismo dice, déjate ayudar, que vamos logrando lo que sea. Pero no hay que contarles las estrategias a los delincuentes porque ellos comienzan a buscar cómo mejorarlas y cómo violarlas. Así como cuando uno pone la seguridad en la casa, por más que la sigue poniendo el delincuente, si quiere robarnos, la sigue buscando cómo. Entonces,
informaremos oportunamente cuando ya esté aprobado por la Ok. Corte Constitucional realmente qué es lo que va a suceder. Pero en Ahora, términos generales es ah, eso, Milton. ahora, en el tema le escuché a usted, escuché el programa de Carlos Vera hace 2 días y escuchaba al canciller, escuché unas declaraciones suyas también sobre el tema de el espacio marítimo. Las naves estadounidenses se mantienen fuera de los límites marítimos ecuatorianos, es decir, en aguas internacionales. Milton, para conocimiento de los ecuatorianos tenemos, si no estoy mal, cerca de 1,5 millones o algo más de millas náuticas que tenemos que controlar. El territorio ecuatoriano, en base a la CONMEBOL, tenemos una zona económica exclusiva que va a las 200 millas. Nadie puede actuar en las 12 primeras. El otro puede hacer paso inocente, no puede hacerse pesca porque es económica exclusiva nuestra. Esos son los convenios que tenemos con la CONMEBOL. Las fuerzas en las rutas internacionales marítimas pueden navegar cualquier tipo de buques y en esta zona económica exclusiva inclusive pueden navegar buques internacionales que pasan en tránsito a veces, como se llama, inocente por el país y que son las rutas que llevan la mercadería a nivel mundial. Si en un determinado momento alguna de las naves, que es obligación no solamente de las naves de los Estados Unidos, sino cualquier otra nave, hay una emergencia, tiene la obligación de socorrer esa emergencia, por poner un ejemplo. Pero si también tiene un contacto, como se llama en la base naval, que tiene una sospecha de que puede estar en actividades ilegales, tiene que ser reportado. Y en el caso de los guardacostas, si es que están navegando los Estados Unidos o cualquier otro país y puede detectarlo, pues se detectará ese contacto ilegal, se informará a las autoridades ecuatorianas actuarán. Si es que es una operación de un ejercicio o una operación combinada, perdón, una operación con los Estados Unidos, habrá personal militar de naval fundamentalmente en esas naves para tener la información y quienes actuarán son las Fuerzas Armadas del Ecuador con Es la decir, Fuerza Armada. nunca podrán estar solos los elementos extranjeros, siempre contarán con funcionarios ecuatorianos, con militares ecuatorianos bajo su supervisión, la nuestra. Sí. Así ha sido siempre, Milton. Recordemos que en el avión P3 venía al Ecuador. Ujú. Alguna vez se dijo que mi general Jardín, ex ministro, había dicho que es una plataforma. Las Galápagos realmente es unas islas que en el término militar podría ser una plataforma de abastecimiento y de administración. Y ahí se embarca el personal de la Fuerza Aérea que, como están en nuestro espacio, está obteniendo la información de los medios tecnológicos que tenía este avión P3. Esa información, como digo, se la vuelve inteligencia y se vuelve ya los cursos de acción y las operaciones que tienen que hacer las fuerzas del orden del cuerpo. De hecho, alguna vez fuimos invitados en algunos medios a ver cómo funcionaba el avión Orión P3. Y en el tema de fuerza terrestre, está previsto, el apoyo será entrenamiento aquí, en territorio ecuatoriano. La posición del gobierno es ante una desinstitucionalización del país, en donde no se hizo el fortalecimiento de las capacidades estratégicas de Fuerzas Armadas, ni el fortalecimiento de las capacidades operativas de la policía, y se desinstitucionalizó a otras instituciones, como cuando dijeron que metían mano en la justicia, que parece que tuvo efecto. La idea fundamental es fortalecer esas capacidades. Y las capacidades se las fortalece con el intercambio de información, con el intercambio de entrenamiento, con el intercambio de capacitación, incluido con el asesoramiento de qué tipo de armamento o de equipo se debe comprar, con la experiencia que ya tienen otros países, porque, disculpa que lo ponga así, con el adagio popular que dice, ¿para qué nos vamos a inventar el agua tibia si otro ya lo está haciendo? Y es lo que está pasando hoy día en esta conferencia de Ujú. narcotráfico. Las experiencias de otros nos deben servir en este intercambio de información, de conferencias, para saber qué hacemos, qué nos podría dar resultado a nosotros, tomando en cuenta de que cada país, así como cada persona, tiene sus propias realidades y sus propias circunstancias. Entonces, en el caso de Fuerza Terrestre es capacitación que lo hemos venido haciendo históricamente, porque no solamente en el interior del país, Milton, mucho personal militar, policial y de otras instituciones han salido a buscar capacitación. Eh, Pongo ahí el ejemplo inclusive del SNAI, en donde estamos buscando el apoyo de otros países que manejan de mejor manera el sistema de rehabilitación social
para que nos digan qué hacen, cómo capacitamos a agentes penitenciarios, cómo capacitamos la gestión penitenciaria. Es decir, es un esfuerzo en todos los ámbitos para poder llegar a tener unas muy buenas capacidades para poder enfrentar el crimen organizado. Estamos hablando con el secretario de Seguridad, el general Wagner Bravo. General, ¿esto empieza a funcionar ya? ¿Hay un tiempo previsto? ¿Está funcionando? En Milton, como había dicho el señor presidente, lo anunció, están firmados esos convenios, como lo ha dicho también el señor canciller, van a ser presentados a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, en base a la Constitución que nos rige, tendrá que hacer los análisis para dar, en cierta forma, entre comillas, el visto bueno para que esto comience a funcionar. Y ¿Necesariamente se tiene que esperar un pronunciamiento de la Corte Constitucional para así es, poder empezar? al momento no tenemos una Asamblea Nacional que nos permita tener esa información y la ratificación. Muchos de los tratados que se firman a nivel internacional tienen que ser ratificados por las asambleas o los congresos. En este momento no tenemos y en este papel está jugando la Corte Constitucional. Que esperemos que al ser un problema de Estado, como siempre le he dicho yo, no es un problema solamente del gobierno, Milton, porque a veces se piensa que el gobierno. Este es un problema, como digo, ya una guerra en cierta forma, con respeto a quienes me escuchan, total contra el crimen organizado, que nos afecta a todos, no le afecta solamente al gobierno. Entonces, al ser un problema de Estado, ahí pedimos que con el concepto y la orientación y estrategia de seguridad integral, todos nos involucremos, todos analicemos, dejando las banderías políticas, dejando las ideologías, porque es un problema que nos afecta al diario vivir. Y si ese gran consenso lo podemos lograr, igual que lo hicimos en la COVID, Milton, individualmente como persona, yo me separé 2 metros, me puse alcohol, me puse mascarilla y poco a poco lo pudimos lograr. Todas las personas se vacunaron. Entonces aquí es, todos tenemos que arrimar el hombro con este concepto, como digo, de seguridad integral para lograr tener mejores días libres de violencia para los ecuatorianos. General, ¿el documento ya fue enviado a la Corte Constitucional o todavía no? Porque estaban en Eh, eso. Milton, eso ya es responsabilidad de la Cancillería, no conozco en este momento, mal podría dar la información, pero es una obligación presentarlo a la Corte Constitucional y me imagino que también se lo hará público a través de la Cancillería cuando se lo entregue y tendrá pues la Corte Constitucional el tiempo correspondiente para hacer su análisis correspondiente. Quiero finalizar con una pregunta. Hace pocas semanas llegaron los primeros 20 vehículos Cobra 2 blindados y empezaron inmediatamente a trabajar, a hacer presencia en zonas como la Guacharaca, en Esmeraldas, a entrar a las cárceles. Eh, yo sé que empieza un plan y que son 20 todavía, de casi 200 que van a seguir llegando, pero ¿cuál es el efecto que ha dado este trabajo de estos vehículos? Bueno, las acciones que ha ido tomando el gobierno desde el primer día, recuerden que el presidente el primer día de posesión se reunió con el Consejo de Seguridad Pública del Estado para actualizar qué es lo que estaba pasando en seguridad y dar las disposiciones, ha ido un continuo fortalecimiento de las capacidades de las fuerzas del orden. Y también ahí vienen algunas de las estrategias que, como decía Milton, no las podemos decir públicamente, muchas de ellas, porque lo que tú decías hace un momento, todo ese gran operativo que hizo la policía, a pesar de que todo el mundo conoce que estamos en la lucha contra estas estructuras criminales, no solamente con la última persona que le capturamos, porque la cárcel tenemos del nivel más bajo de la estructura criminal tenemos llenas. Lo que queremos lograr es lo que se ha hecho en la madrugada y en estos días, es capturar a toda la estructura. Con eso acabamos una parte, no es que lo hemos pacificado al país, pero ahí viene que en Esmeraldas con la presión que hacemos, ya no es una de las provincias más violentas, está creo que en el sexto o séptimo nivel. Pero esta imposición de fuerza que lo hacen los vehículos, no solamente son por presencia, sino porque es la protección para las fuerzas del orden. Estos vehículos son blindados, les permite acercarse a diferentes lugares para que si en un determinado momento los delincuentes que ya tienen armas largas, en el cual también estamos trabajando en el tráfico de armas, les disparen, no puedan afectar a su vida. Pero sí nos permite acercar al personal, tener una base de operaciones en ese momento ya táctica en el lugar y poder operar en el diferente barrio. Yo creo que es un efecto, primero, disuasivo para aquellos delincuentes que saben que estamos actuando con toda la fuerza de la ley, inclusive, como ha dicho el presidente, con la fuerza letal, y también que conozcan que se está empleando todo el poder, en este caso de policía y fuerzas armadas. Las capacidades tendrán que irse mejorando. Tenemos resultados positivos, es lo que está pasando. En Durán ha bajado en las últimas 2 semanas los homicidios y los asesinatos.
pero necesitamos ir mejorando estas capacidades, porque quisiéramos tener la misma presión en todo el país para poder erradicar a todas estas bandas. Porque con el efecto globo, Milton, cuando entramos a actuar en un determinado lugar, las personas por salvar su vida o por mantener su negocio se mueven hacia otro lugar. Por eso son los mapas térmicos que nos permiten ir viendo qué va sucediendo en un determinado lugar e ir actuando. No nos van a vencer, estamos frontalmente en lucha. No es de orgullo tampoco, Milton, y que en este año hayan sido abatidos 58 delincuentes. No debe ser un orgullo porque la vida de todo ser humano es importante. Pero si los delincuentes creen que van a poder someternos a los ecuatorianos y nos disparan y utilizan armas largas, pues reciben lo que merecen ellos y vamos en el camino. General, muchas gracias por habernos atendido y por habernos contado parte del contenido de este acuerdo. Entendemos el tema de la reserva y también estratégicamente por qué no hay que decir todo. Pero en todo caso, quedo agradecido como siempre, general. Buen día. Milton, con el pedido siempre de la ciudadanía, este es un esfuerzo de todos. Grave responsabilidad del gobierno, pero que también pedimos el apoyo de todos. No nos dejemos de asustar, por favor, informemos lo que nos sucede para poder actuar con tiempo. Y aquellos delincuentes que sepan que están violando la ley van a ser aplicados toda la fuerza de la ley, inclusive la fuerza letal. Muchas gracias, Milton.